Muy bien. Entonces, ahí les decía los verboides, ¿no? Son formas no personales del verbo. Las formas no personales del verbo o verboides son las formas no conjugadas del verbo, ¿no? Porque no informan sobre la persona gramatical. Las formas no personales son el infinitivo, el participio y el gerundio, ¿no? Esas son las formas no personales. Y todas estas, el infinitivo, el participio y el gerundio proceden de un verbo. Proceden de un verbo. El infinitivo, el participio y el gerundio proceden de un verbo, ¿no? El infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? Su definición del infinitivo es que es un sustantivo verbal. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas veces el infinitivo va a funcionar como un sustantivo y algunas veces va a funcionar como verbo. ¿Cuál es la morfología del infinitivo? ¿Qué es lo que tenemos para analizar? ¿Qué es lo que hay en el infinitivo? Existe el infinitivo simple y el infinitivo compuesto, ¿no? El infinitivo simple termina en ar, er, ir, ¿no? Esas son la forma como termina. La morfología del infinitivo termina en ar, er, ir, ¿no? Y el compuesto, haber amado, haber salvado, haber temido, haber comido, haber partido, haber salido. El infinitivo simple es de aspecto imperfectivo. Esto es muy importante, los aspectos, porque la mayoría de los tiempos, más que todo del indicativo, de los tiempos verbales, del indicativo tiene, tiene relación con el tiempo cronológico, ¿no? De pasado, presente y futuro. Pero no siempre, ¿no? No siempre, no siempre. Les había mostrado algunos ejemplos que puedo utilizar el presente para indicar sucesos en el pasado y también puedo indicar el presente para sucesos en el futuro, ¿no? Y hay ciertos indicadores que me dicen eso. Entonces, lo importante más que el tiempo cronológico es el aspecto imperfectivo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? ¿Qué quiere decir el aspecto imperfectivo? Significa que el hecho continúa y que se proyecta al futuro, o sea, que la acción del infinitivo simple no se ha acabado, ¿sí? No ha concluido. Entonces, la acción del infinitivo es algo que tiene un proceso continuo, ¿no? O que muestra o refleja un hecho continuo, ¿no? En cambio, el infinitivo compuesto es el aspecto perfectivo, ¿no? Del participio pasivo, ¿no? Significa que el hecho ha concluido. Entonces, cuando digo haber amado, haber salvado, significa que la acción del verbo, en todo caso acá el verbo principal es amar, temer, partido, ¿no? Porque el verbo haber es como un compuesto, ¿no? Es como un verbo auxiliar, ¿no? Un verbo auxiliar. La morfología del infinitivo. Como el infinitivo tiene valor de sustantivo, entonces puede pluralizarse, ¿no? El infinitivo puede pluralizarse. Por ejemplo, podemos decir los poderes del Estado. En realidad, poder es un infinitivo, ¿no? El poder. Yo puedo, tú puedes, él puede, ¿no? Pero en este caso, miren que el infinitivo acá está funcionando como un sustantivo, ¿no? Como un sustantivo está funcionando. Eh, el otro ejemplo es los deberes del ciudadano. Deber es un infinitivo, ¿no? Deber. Yo debo, tú debes, él debe, nosotros debemos.
debe, ¿no? Y el otro ejemplo es cantar de los cantar. Cantar es un infinitivo, ¿no? No es un sustantivo. Si buscamos ahí en la palabra del vocabulario, nos va a salir un infinitivo, ¿no? Pero funcionando como un sustantivo. Funcionando como un sustantivo. ¿Por qué? Porque está el artículo ahí, ¿no? Entonces, una de las formas de cómo sustantivizar un verbo es colocando el artículo, ¿no? Colocando el artículo. Entonces, eso es. Tanto el infinitivo simple como el compuesto admiten un proclítico, ¿no? Por ejemplo, quiero amarte, ¿no? El te es un pronombre, ¿no? Es por eso que cuando analizamos esta palabra, amarte, no lo puedes separar, ¿no? El análisis va a ser del infinitivo, la palabra del vocabulario va a ser amar, ¿no? Quiero amarte hasta la muerte, ¿no? Quiero amarte hasta la muerte. Entonces, un infinitivo puede tener un proclítico, ¿ya? Puede tener un proclítico. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el infinitivo? Por ejemplo, ¿tendrán alguna pregunta con relación a la morfología del infinitivo? Muy bien, vamos a entrar entonces a los usos. ¿Cómo funciona el infinitivo? El infinitivo puede funcionar como un infinitivo sustantivado. O sea, ¿qué quiere decir? Tiene el valor del sustantivo pleno. ¿Qué quiere decir? El sustantivo puede funcionar como sujeto, puede funcionar como predicado nominal, puede funcionar como objeto directo, objeto indirecto, fase, preposicional. Entonces, el infinitivo puede tener esas mismas funciones, ¿no? Porque aquí estamos viendo que, bueno, no hay una oración, ¿no? Pero está funcionando como un sustantivo, ¿no? Vamos a ver los ejemplos, cuando funciona como un sustantivo el infinitivo. Infinitivo sustantivado. El infinitivo es la forma no personal que adopta el verbo cuando desempeña la función de sustantivo. Por esto es que admite, algo está mal acá, algo está mal aquí, hermanos. Por esto es que admite, ¿no? Por esto es que admite. Por esto es que admite determinantes y complementos. Por esto es que admite determinantes y complementos, ¿no? Ejemplos. Ahí veamos, dice, el caminar es saludable. El caminar es saludable. ¿Cuál es el verbo principal en esa oración? El caminar es saludable. ¿Cuál es el verbo principal en esa oración? Caminar. Caminar. No, no. Es el verbo. No puede ser el verbo, ¿no? El verbo ese es el verbo. El verbo es el verbo, ¿no? Es un verbo copulativo. Caminar aquí, ¿qué está funcionando? ¿Cómo está funcionando en esta oración? Creo que como sujeto, ¿no? Sí, como sujeto, ¿no? Funcionando como un sustantivo, un infinitivo sustantivado, pero
está ocupando el lugar del sujeto. ¿Cómo me doy cuenta que está funcionando como sustantivo? Por el artículo, ¿no? El artículo jamás va a ir con un verbo. Anótense en alguna parte. El artículo jamás va a ir con un verbo conjugado. Jamás. Jamás de los jamases. El artículo jamás va a ir con un verbo conjugado. Nunca. Nunca, 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 nunca jamás. Eso es un no rotundo, ¿no? Cuando digo nunca jamás, que no va a aparecer eso. Un verbo conjugado con un artículo, no va a ir. El artículo tiene por naturaleza sustantivizar la palabra. En este caso está sustantivizando el infinitivo, ¿no? El caminar es saludable, ¿no? Entonces, la palabra del vocabulario es caminar, es un verbo, o un infinitivo, ¿no? Un infinitivo. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, ellos quieren triunfar y sobresalir. ¿Cuál es el verbo principal ahí? Quieren. Quieren, ¿no? Ellos quieren. Triunfar y sobresalir, ¿cómo estarían funcionando? Si en el primero es un sujeto, en el segundo, ¿qué es? Los usos del sustantivo. Objeto directo. Objeto directo, ¿no? Porque ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren ellos? Triunfar y sobresalir. ¿No? Entonces, están funcionando como un infinitivo sustantivado de objeto directo. Pastor, y en el uso de ambas palabras, en el análisis estarían separadas. Ahí a ambos les ponemos infinitivo sustantivado de objeto directo. Sí, En ambas. el uso sería el infinitivo. El análisis sería solo infinitivo Ya. y la palabra del vocabulario sería Triunfar. y el uso sería infinitivo sustantivado de objeto directo. Ya. Ya. Uh-huh. El segundo ejemplo, o el tercer ejemplo, querer es poder. ¿Cuál es el verbo principal ahí? Querer es poder. Es, pastor. Es, ¿no ve? ¿No? Él es, ¿no? Él es. Por ejemplo, yo soy, tú eres, él es. Por eso es la conjugación, ¿no? Nosotros somos, vosotros sois, y ellos son. Entonces, en este caso, él es, ¿no? Querer es poder. Querer, ¿cómo está funcionando? Como sustantivo, sujeto. Sujeto, ¿no? Exactamente. ¿Y el poder? Como objeto directo. No. 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 El verbo copulativo no puede tener objeto directo. Sí. No puede tener objeto directo. Porque no es un verbo transitivo. Es un verbo copulativo. ¿Qué sería el poder? Un predicado nominal. Nominal. Ya. ¿Sí? Un sustantivo funcionando como predicado nominal. El infinitivo sustantivado tiene los usos de un sustantivo. A ver, ahí dice nota. Y el infinitivo sustantivado tiene todos los usos de un sustantivo. Entonces, por esa razón, queridos estudiantes, y en mis clases de español he tenido, ¿no? Pastor, ese es un verbo. Pastor, ese es un verbo. Cada vez, ¿no? El infinitivo, un verbo, un verbo, un verbo. No, es un verbo. ¿No? Hasta yo mismo a veces digo, es un verbo, ¿no? Pero en realidad el nombre que de eso es un verbo, no es un verbo. Un verbo pleno es aquel verbo que se conjuga. Ese es un verbo.
Y pues están viendo aquí en los ejemplos que ese infinitivo, que ese verboide, funciona como un sustantivo cualquiera. ¿Qué es lo que le vuelve el sustantivo? Generalmente le vuelve el artículo, ¿no? También la posesión, como está en la oración. Entonces, ya tenemos variedad de funciones, ¿no? O sea que yo puedo convertir todo ese sujeto que tengo ahí en grandes sujetos, porque algunos son, se, se prerrogan de su conocimiento de español y me colocan un sujeto tremendo, pero yo lo leo y lo puedo convertir en una sola palabra. ¿Sí? 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 Una palabrita. ¿No? Entonces, cuando vayamos escribiendo eso, hay que entenderlo, ¿verdad? Entenderlo. Entonces, queridos estudiantes, que ustedes están pasando redacción científica, no, no crean que todo lo que está ahí como infinitivo es un verbo. Ahorita vamos a ver los usos como verbo, ¿no? Vamos a ver los usos como verbo. ¿Cómo funciona como verbo el infinitivo? ¿Cómo funciona? Porque es un sustantivo verbal, ¿no? Vamos a ver. Entonces eso es, ¿no? Ahí el infinitivo verbal. A ver, ¿cómo funciona como verbo ahora? El infinitivo tiene valor de verbo pleno, igual como un sustantivo. Algunos llaman al infinitivo, al participio y al gerundio, lo llaman palabras, ¿cómo se llama? Lo llaman camaleón, camaleón, ¿no? Porque algunas veces aparece como sustantivo y algunas veces como verbo. A ver, ¿cómo detectas eso? ¿Verdad? Tienes que saber eso. Cuando funciona como núcleo de un predicado en una oración simple, también aparecen en oraciones interrogativas o exclamativas. Por ejemplo, a comer. Ahí funciona como un verbo. A comer. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir vamos a comer, ¿no ve? Entonces simplemente dice a comer, pero lo que quiere decir ahí es a comer, ¿no? El verbo principal ahí eh, es comer, porque el vamos es una perífrasis verbal, ¿no? No tiene significado el vamos, el que tiene el significado ahí es comer, ¿no? Es como un comodín nomás el vamos, ¿no? Como un verbo auxiliar, ¿no? Vamos a comer. En inglés existe igual ese tipo de perífrasis, ¿no? Dicen, I'm going to read, ¿no? Y el going to, ¿qué es? Es una perífrasis virtual, ¿no? O I'm going to travel, I'm going to travel. El going to es como una perífrasis, ¿no? Entonces, el significado principal es vamos a comer. A comer, ese es el significado principal que está funcionando en esa oración, ¿no? El verbo principal. ¿Qué decir ahora? Ahí miren que está funcionando como un verbo. ¿Qué decir ahora? ¿Qué decir ahora? Es como decir, ¿qué vamos a decir ahora? ¿No? Eso es lo que quiere decir, ¿no? ¿Qué vamos a, qué van a decir ahora? Eso es lo que quiere decir. ¿Qué van a decir ahora? ¿No? Es como en el ejemplo del primero, ¿no? Vamos a comer, ¿no? Pero no necesitas decir la forma completa de eso, simplemente dices a comer, listo, ya se entiende. Pero está funcionando como un verbo en infinitivo, ¿no? Aunque no está conjugado, ¿no? Ahorita vamos a ver eso, lo que los
Estafar a tanta gente. Estafar a tanta gente, ¿no? A ver, vamos a explicarles, les voy a explicar, aquí está, estas de las perífrasis, ¿no? Estas son las perífrasis verbales. Existen varios perífrasis, ¿no? Estas son algunas. Perífrasis verbal. Es como decir, vas a comenzar de nuevo, vas a comenzar de nuevo. En realidad el significado en esta oración no es en el debe, o en el puedo, o en el vas, o en el pusimos, o llegues, ¿no? No está el significado tanto en eso, ¿no? El significado principal semántico del está en venir, sanar, comenzar o cantar. Es como decir, yo vengo temprano, ¿no ve? ¿Me dejo explicar? Yo vengo temprano, o yo, a ver, yo te sano si quieres, o él va a comer, él comienza de nuevo, ¿no? Él comienza de nuevo, o nosotros cantamos nuevas alabanzas, o yo ruego, no, yo ruego que seas eficaz, ¿no? Yo ruego que seas eficaz, ¿no? Entonces, el significado semántico aquí es en el infinitivo, no en el auxiliar, ¿no? No en esta perífrasis verbal, ¿no? No tiene su significado semántico, ¿no? Aunque tiene su análisis, ¿no? Viene del verbo deber, ¿no? Tac, 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 ¿no? Pero el uso de estas perífrasis, el uso de de acá, el análisis es infinitivo, y en este caso es infinitivo verbal en perífrasis, ¿no? En perífrasis verbal, ese es el uso, ¿verdad? Existe pues en otros idiomas esto. Como les digo, en el inglés existe perífrasis verbal. Y el mayor ejemplo, o el mejor ejemplo, es el del be going to, ¿no? El be going to en inglés. I'm going to eat, I'm going to, pero si lo tradujéramos así literal eso, yo estoy yendo a comer, más o menos así sería literal, ¿no? Pero lo que quiere decir es que voy a comer, o comeré, ¿no? Esa es la traducción, yo comeré. O I'm going to read, ¿no? I'm going to read, ¿no? Está diciendo leeré, o voy a leer. Entonces, no tiene un significado completo el going, ¿no? No es el verbo principal es el read, el eat, el comer, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede igual en español. Yo voy a ir a la iglesia. Yo voy a ir a la iglesia. El ir es el verbo principal, ¿no? El verbo principal, tiene su fuerza semántica ahí, ¿no? Ahí. O yo voy a ir a cantar, ¿no? En el cantar, ¿no? Es como decir yo cantaré, ¿no? O yo leeré, ¿no? Solamente que lo hace en una perífrasis, ¿no? Una perífrasis, esa parte. ¿Se entiende, hermanos, la explicación? Hermanos, estudiantes, ¿se entiende la explicación? Voy a seguir, hermanos, ¿sí? Voy a seguir porque si no, no vamos a acabar.
Cuando funciona como núcleo del predicado en una oración subordinada, ¿no? Por ejemplo, acá, salieron para sanar a los enfermos, ¿no? Salieron para sanar a los enfermos. En aquí, sanar está funcionando como un infinitivo, ¿no? Un infinitivo. Lo que en realidad quiere decir esto es, ¿por qué salieron o para qué salieron? Para sanar a los enfermos. Ese es el propósito, ¿no? Pero lo que quiere decir, esa es la forma más corta, la forma completa, ¿cuál sería? Salieron para que sanen a los enfermos, ¿no? Esa es la oración completa, ¿no? Pero en español lo tratamos de reducir, ¿no? Toda esta oración simplemente salieron para sanar a los enfermos. Pero la forma completa de esta idea, de la primera oración, esta es la forma completa. Salieron para que sanen a los enfermos. Donde toda esta oración para que sanen a los enfermos es una oración subordinada adverbial, porque modifica el verbo principal que salieron. Entonces, el uso de esto es infinitivo verbal de propósito. Es ¿no? Infinitivo verbal de propósito. Para eso tiene que estar la preposición para, ¿no? Para. La forma completa es para que sanen a los enfermos. ¿Ya? Y ahí están las perífrasis y eso es todo. ¿Alguna pregunta de los infinitivos? ¿Alguna pregunta de los infinitivos? ¿Nadie? Sí, seguimos nomás, pastor. Sí, ¿no? A la hora de hacer tareas van a surgir las dudas. Sí. Ahí está el participio. ¿Alguien me puede decir qué es un participio? Ustedes ya han llevado griego, hebreo. ¿Qué es un participio? Es un adjetivo verbal. Muy bien, es un adjetivo verbal. ¿Qué quiere decir eso? Funciona como un adjetivo y puede funcionar como un verbo, ¿no? A la misma vez, ¿no? Estas palabras, estos verboides son camaleones. Hay veces se convierte en adjetivo y a veces se vuelve un verbo. A ver, vamos a ver. Esta es la morfología del participio. Hay participio activo y hay participio pasivo. El participio activo termina en ante o en, ¿no? Termina en ante o en. No todos los verbos termina en ante o en. No todos los verbos tienen el participio activo. Algunos sí, algunos no. El participio pasivo termina en ado o en id, ¿no? Y tiene el participio simple, pero no tiene el participio compuesto, o sea, que carece del participio compuesto en los infinitivos. Digo, en los participios, no tiene no hay haber amado, no hay, ¿no? No haber tenido, no hay, no existe eso en español. El participio activo señala al que realiza la acción. Es una acción imperfectiva. Está mal escrito esto, ¿no? ¿Por qué está mal escrito, hermanos? A ver, quiero que me ayuden, hermanos. Quiero ver si están entendiendo. Una acción imperfectiva. ¿Por qué está mal eso? Porque no está concordando el género. Exacto. Eso es. Imperfectiva Muy bien. tenía que ser. Exacto. Tiene que concordar eso, ¿verdad?
tiene que concordar. Aquí imperfectiva es la correcta, ¿no? Porque dice una acción. La acción es un sustantivo, ¿no? Imperfectivo es un adjetivo. Entonces el adjetivo tiene que concordar en género y número con su sustantivo. Es sustantivo. Muy bien, ya ahí va, ya vamos, ¿no? Si han hecho ahí bien conscientemente lo que las tareas y van entendiendo, entonces van a tener una buena redacción. La última palabra igual, pastor, la misma. A ver. Una acción perfectivo, dice. eh, La última siempre, la última palabra. Ah, sí, Ay, sí, sí, igual, sí, sí. sí. Muchas gracias, pastor. Una acción imperfectiva. Para eso necesitas saber los géneros del sustantivo, ¿no? Y generalmente los reconocemos por el artículo, ¿no? Esa es nuestra maña. Pero ese conocimiento de saber los géneros a través de los artículos, no la aplicamos en griego, no la aplicamos en hebreo, bueno, no se puede, ¿no? En griego sería, no la aplican al griego, no sé por qué. Porque es la misma lógica, ¿no ven? Si digamos el artículo, sabes el análisis del artículo, entonces sabes el análisis del sustantivo, ¿no? Sabes el análisis del sustantivo. Porque no va a haber diferencia en el análisis de un artículo con un sustantivo, ¿no? Y ahí el estudiante está haciendo su examen de griego y dice, pero pastor, no sé cómo será el género. Lo deja en blanco, ¿no? Lo deja en blanco. A ver, yo pienso ahí, el artículo tiene, ser artículo, el análisis de este artículo, y ahí está su sustantivo. Pues tiene el mismo análisis, ¿no? Lo único que diferencia es que en el sustantivo sí tiene declinación, en cambio en el artículo no tiene declinación. Es la única diferencia. Pero es una buena estrategia de hacer, ¿no? Pero cuando conoce el español, ¿no? Cuando tiene su idioma, puede explicar los otros idiomas. Pero si no sabes tu idioma, ¿cómo vas a explicar? ¿No? Entonces, el participio activo señala al que realiza la acción, una acción imperfectiva. Participante, creyente, es como y es muy importante saber eso, ¿no? Que indica la función que cumple, ¿no? Un participio, porque dice un amante es el que ama, ¿no? Que tiene connotaciones diferentes ahora, ¿no? Teniente también es un participio activo, de tenido, ¿no? De tener. Conviviente, de convivir, ¿no? En inglés igual existe el participio activo y el participio pasivo. El past participle lo llaman, ¿no? El past participle. El participio pasivo expresa una acción acabada, o sea, una acción perfectiva. La acción se acaba, ¿no? Muy interesante, ¿no? Conocer estas cositas. El participio pasivo es el adjetivo verbal que expresa una acción acabada, una acción de aspecto perfectivo, ¿no? Un aspecto perfectivo, el aspecto. Entonces, ¿está bien ahí? ¿Cuáles son los usos? ¿Cuál es la morfología del participio pasivo? El participio pasivo admite morfemas de género y número, ¿no? Ejemplos. Puede haber masculino o femenino, singular o plural, ¿no? El participio puede tener, en su análisis puede tener género y número, ¿no? Y en este caso, estos participios está funcionando como un adjetivo, ¿no? Porque dice, hombre amado. Hombre amado. La palabra del vocabulario es amar, ¿no? Está funcionando como un adjetivo, este participio, porque está calificando a hombre, ¿no? También puede ser hombres amados, ¿no?
Entonces, la función de estos participios es como un adjetivo atributivo que está atribuyendo algo al sustantivo, ¿no? Mujer amada, por eso tiene que haber concordancia de género, ¿no? Y de número, ¿no? Si mujer es femenino singular, el participio tiene que ser femenino singular, ¿no? Participio. Mujeres amadas. El participio carece de la forma compuesta. No hay haber habido amado, habido dicho, no existe eso. Los participios no aceptan enclíticos, como el infinitivo, ¿no ve? El infinitivo sí aceptaba enclíticos, ¿no ve? Amarte, comprarte, ¿no? Aceptan enclíticos, ¿no? O sea, pronombres aceptan el infinitivo, ¿no? Amarte, ¿no? En cambio, los participios no aceptan enclíticos. No aceptan enclíticos. Los pronombres enclíticos no aceptan los participios. ¿Ya? El participio adjetival. ¿Cuáles son las funciones como adjetivo? El participio pasivo adjetival funciona como adjetivo cuando complementa a un sustantivo, ¿no? Cuando complementa a un sustantivo. Cuando funciona como adjetivo complementando a un sustantivo. Cristiano enamorado, ora por su pareja, ¿no? El cristiano enamorado ora por su pareja, ¿no? Entonces, en este caso, el participio enamorado funciona como un adjetivo, ¿no? Está calificando, modificando a cristiano, ¿no? Es un adjetivo, ¿no? No es un verbo. Los familiares están asombrados, también es un participio, ¿no? En este caso, como un participio adjetival predicativo, ¿no? Predicativo. Mi amado está de viaje. Oh, en este caso funciona como un participio adjetival sustantivado. ¿Por qué? Porque está funcionando en el lugar de un sustantivo. Entonces, todos los usos del adjetivo que hemos visto del adjetivo calificativo, bueno, tiene 3 usos el adjetivo calificativo, ¿no? Y eso me estaba dando cuenta, había algún problemita eso en sus tareas, ¿no? Lo confunden el adjetivo calificativo con el adjetivo como un uso. El adjetivo calificativo no es un uso. El adjetivo calificativo es una categoría más grande. Dentro del adjetivo calificativo está el adjetivo atributivo, que es un uso, el adjetivo predicativo y el adjetivo sustantivado. Ese está dentro de la categoría del adjetivo calificativo. Ese es un grupo grande, ¿no? El otro grupo grande es el adjetivo determinativo. El adjetivo determinativo es el otro grupo. Dentro de eso están los adjetivos posesivos, los adjetivos, ¿no? Los otros adjetivos que hemos visto, ¿no? Los determinantes, ¿no? Dentro de ese grupo. Entonces, el adjetivo calificativo en realidad es un grupo grande, ¿no? Y el adjetivo determinativo también es otro grupo grande. Son 2 grupos grandes, ¿no? No son usos. Los usos del adjetivo calificativo son el adjetivo atributivo, predicativo y sustantivado. Eso es. Entonces, espero a aquellas personas que se estaban confundiendo en sus tareas, porque yo dije en sus tareas, que le colocaban el uso de adjetivo calificativo. No es así. No es así, ¿no? En sus hojitas de tarea, a ver, ahí explica un poco también, ¿no? Las divisiones, ¿no? Las divisiones, explica ahí. Vamos a ver. Ahí está. El adjetivo se divide en 2 grupos grandes.
el adjetivo calificativo y el adjetivo determinativo. Dentro del adjetivo calificativo existen los grados, ¿no? Positivo, comparativo y superlativo, ¿no? Pero dentro del adjetivo calificativo también hay los tres usos, ¿no? El adjetivo atributivo, predicativo y el adjetivo sustantivado. ¿Ya? Espero que esté claro eso. Entonces, y otra cosita, queridos estudiantes, lo que comúnmente confundimos es el infinitivo como un verbo, ¿no? Lo común, eso es lo común de gente que habla en español, confunde al infinitivo con un verbo, o lo relaciona automáticamente con un verbo. Pero no lo relacionamos el participio con un verbo. Inclusive ni al gerundio, ¿no ves? Al gerundio que termina en, vamos a ver ahorita el gerundio, no lo relacionan con el verbo, ¿no? Tenemos esa tendencia de ver al infinitivo como un verbo, pero estamos viendo que el infinitivo puede funcionar como sustantivo, no es un verbo, ¿no? Eso es porque nos han enseñado en la escuela así, ¿no? Nos han enseñado mal. Nos han enseñado mal en la escuela, ¿no? ¿No? Yo mismo al ver el infinitivo le digo es un verbo, ¿no? Muchas veces lo digo, pero en realidad lo que deberíamos decir es que el infinitivo es un verboide. Esa es la mejor respuesta. Ese es un verboide, no es un verbo, es un verboide. Dentro de esos verboides está el participio y también está el gerundio, ¿no? Ahora vamos a ver eso, ¿no? Esos son los usos del participio como adjetivo. Ahora vamos a ver el participio como verbo, cómo funciona. El participio verbal puede ser usado como un verbo. Cuando funciona como el verbo principal de una oración subordinada. Por ejemplo, esta es una oración subordinada. Generalmente tratamos de omitir en español ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la ballena, coma, abierta bien la boca, coma, tragó a Jonás. La ballena, coma, abierta bien la boca, tragó a Jonás. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Quiere decir que la boca de la ballena estaba abierta, ¿no? Este es un participio y este es el sujeto en la oración, ¿no? Entonces la boca estaba abierta. ¿Qué tipo de oraciones cuando colocara, si el significado lo colocaras, ¿no? La boca está abierta. ¿Qué tipo de oración es? ¿Oración activa o pasiva? ¿Qué creen? Activa. No. No. La activa es la ballena abre. Abre o abrió. Ajá. Abre su boca. Abierto es pasivo, ¿no? Porque está abierto. Pasivo, Está ¿no? bien. Porque la boca No hay una acción. por sí sola no puede abrirse, ¿no? La boca por sí sola no puede abrirse. La boca por sí sola no puede abrirse. Tiene que hacer la acción de la ballena, ¿no? Entonces la boca estaba abierta. En este caso está en voz pasiva, ¿no?
La boca estaba abierta, ¿no? Voz pasiva. Entonces, en este caso, el verbo principal es abierto, abrir, ¿no? Es el verbo principal. Pero sí se puede ver en estas construcciones, ¿no? El sujeto acá es ballena, tragó a Jonás. Entonces, todo esto de aquí que está en paréntesis es una oración subordinada, adverbial, significa a, eh, a, eh, a tragar, ¿no? Al verbo tragar. Atrapado el ladrón, se ahorcó con una soga, ¿no? Atrapado el ladrón, se ahorcó con una soga. ¿Qué quiere decir aquí? El ladrón fue atrapado. Igual está en voz pasiva. El ladrón fue atrapado por los vecinos. ¿Vale? El agente es los vecinos. Ahora para convertirlo en voz activa es los vecinos atraparon el ladrón. ¿No? Ese es el significado. Ven, queridos hermanos, con las letras puedes jugar. Con las letras puedes jugar, ¿no? Puedes entender lo que está diciendo la persona. En otras palabras, puedes entrar a la mente de esa persona y decir qué es lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Y se necesita saber este nivel de español en estudios bíblicos, sí o sí, ¿no? Por eso es una materia básica para entender lo que quiere, de qué quiere decir ahí el autor bíblico, qué quiere decir, qué está diciendo. Y es lo que quiere decir, ¿no? Cuando uno conoce. Se ahorcó con una soga, ¿qué quiere decir? Es un verbo reflexivo, ¿no? O sea que él mismo agarró la soga y se mató, pues, ¿no? Se mató. Un verbo reflexivo. ¿Por qué me doy cuenta que es un verbo reflexivo? Por el se. Yo me ahorco, tú te ahorcas, él se ahorca, nosotros nos ahorcamos, vosotros os ahorcáis y ellos se ahorcan, ¿no? Entonces es un verbo reflexivo que quiere decir que la misma persona hizo la acción para sí mismo. La acción. Participio verbal independiente. El participio pasivo solo en su forma masculina es un constituyente léxico de los tiempos compuestos, ¿no? En realidad, estos verbos que está ahí en el pretérito perfecto compuesto y el pretérito pluscuamperfecto, en el pretérito perfecto compuesto y en el pretérito pluscuamperfecto, ¿no? Por ejemplo, este de acá es pretérito perfecto, ¿no? Compuesto. Yo he amado, yo había estudiado, ¿no? Yo haya escrito, yo hubiera satisfecho. En este caso, el verbo principal es amar, ¿no? No el verbo auxiliar. No el verbo auxiliar. El verbo principal es el verbo amar, el verbo escribir, el verbo estudiar, el verbo satisfacer, ¿no? Ese es y en este caso está funcionando como un participio verbal independiente, como un verbo. Es parecido a lo que hemos descrito en el infinitivo, ¿no? Con relación a las perífrasis verbales, ¿no? El verbo, el significado semántico del verbo principal está en el participio, no en el verbo auxiliar. El verbo auxiliar es como un comodín que va conjugando al participio, ¿no? Y esta es la voz pasiva, ¿no? Lo que hace un momento estábamos analizando. El participio pasivo,
interviene en la construcción de la voz pasiva. El templo fue construido por Salomón. ¿Sí? El templo fue construido por Salomón. En este caso, el participio pasivo tiene género, número del participio, ¿no? ¿Cómo hacemos esto para que haya concordancia? Si el templo es masculino singular, el participio también tiene que ser masculino singular. Recuerden eso, queridos estudiantes, ¿no? Cuando tiene que concordar en género y número, tiene que concordar en género y... Ay, no, eso ya es definitivo. ¿No? Tiene que concordar en género y número al sustantivo que se habla, ¿no? En este caso, aquí, en esta voz pasiva está concordando con el sujeto, ¿verdad? Si el sujeto es masculino singular, entonces el participio tendría que ser masculino singular, ¿no? No puede ser, el templo fue construida. Está mal. No puede ser construida, porque el templo es masculino singular, entonces el templo fue construido por Salomón. En este caso, el participio pasivo tiene género y número de participio. Estudien eso de la voz pasiva, porque no hay una sola forma para expresar la voz pasiva. Generalmente esta voz pasiva en español es el completo, ¿no? La forma completa. Pero los escritores, los que redactan los libros, generalmente colocan con un verbo reflexivo, ¿no? Se, con el se, ¿no? Se. Generalmente colocan ese tipo de voz pasiva y colocan el verbo, el sujeto después, no antes, ¿no? Algún rato vamos a ver, alguien va a escribir algo así y ahí le vamos a explicar, ¿no? Si hay tiempito, tal vez podemos revisar a un libro y poder entender ese libro, ¿no? Y encontrar esa voz pasiva, que hay otra forma, no es una forma nomás de escribir la voz pasiva, también se puede escribir con el verbo reflexivo, con el se en tercera persona, ¿no? Aquí el participio también tiene perífrasis verbales, ¿no? Tienen perífrasis verbales. Los invitados quedaron complacidos, ¿no? ¿A quién está modificando complacidos? Pues al verbo quedar, ¿no? El significado sigue teniendo en el participio, ¿no? Estoy hecho un intelectual, ¿no? Estoy hecho un intelectual. Este no es voz pasiva. No es pasiva esto, ¿no? Porque aunque está ahí el verbo ser está, ¿no? Y el participio, no es voz pasiva. Es una perífrasis verbal, porque ¿cómo sería pasiva? No se entiende, no se entendería en la voz pasiva esta oración. Yo estoy hecho un intelectual. Aunque da la apariencia de voz pasiva, pero no es. Tenía calculado sus movimientos, ¿sí? Tenía calculado. Dejó empobrecido al país. Te trae alborotado hace tiempo. Lleva acumulado muchos rencores. Entonces estas perífrasis verbales también existen en el participio. El participio activo es el adjetivo verbal que enseña el que señala al que realiza la acción, una acción de aspecto imperfectivo, ¿no? El participio activo admite morfemas de género y número, terminan en ante o yente. Creyente es un participio activo de creer, cumple la función de creer, creyentes, plural, ¿no? El participio sustantivado, a ver, vamos a ver ahí. En esta época, todas sus formas han sufrido una fuerte sustantivación, ¿no? En el diccionario de la Real Academia Española, generalmente ya lo colocan como sustantivos a estos participios activos, ¿no? El cantante cantó alabanza cristiana. El director dio información al postulante, ¿no? Esos son participios activos, ¿no? Funcionando como un sustantivo. En este caso,
El cantante es el sujeto, ¿no? El cantante es el sujeto. Cantó la alabanza cristiana. Y aquí el director dio información al postulante, objeto indirecto, ¿no? Porque este es objeto directo. ¿Qué es lo que le dio la información? Objeto directo. Al postulante es el beneficiario de dar, ¿no? El participio adjetival del participio activo. Vamos a ver. En ciertos contextos se usa como adjetivos estos participios activos. Por ejemplo, el pastor asistente predica la palabra de Dios, ¿no? En este caso, asistente está funcionando como un adjetivo atributivo, ¿no? O el estudiante es postulante a la beca. Postulante es un participio adjetival predicativo. Y el arquitecto contratante busca empleados. Contratante, estamos citando arquitecto, ¿no? Es un participio adjetival atributivo. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre los participios? Nadie, ¿verdad? Vamos a ir, hermanos, el tiempo está volando. Gerundio. El gerundio es un adverbio verbal, ¿no? En muchos idiomas no hay el gerundio, ¿no? En inglés sí hay el ing, ¿no? El ing en inglés, ¿no? I'm eating, se dice, ¿no? O I'm working, ¿no? Es un gerundio, el working, ¿no? El gerundio. En griego y en hebreo no existe el gerundio. No existe. Es un adverbio verbal, ¿no? Entonces, funciona como un adverbio y funciona como un verbo. De la morfología del gerundio, puede ser gerundio simple o gerundio compuesto. Amando, salvando, teniendo, volviendo, partiendo, saliendo. El gerundio compuesto es habiendo amado, habiendo salvado. El aspecto tiene el aspecto durativo o el aspecto imperfectivo. Es otra forma de decir, ¿no? El aspecto imperfectivo y el aspecto durativo es la misma cosa. Expresa la acción en un proceso con total independencia del tiempo en que se realiza el verbo principal al cual acompaña. Y el aspecto perfectivo, debido al participio pasivo, significa que la acción ha concluido, pero anterior a la del verbo principal, de la cual depende la oración. El gerundio usa las terminaciones ando para los verbos terminados en ad y endo para los verbos que terminan, o los infinitivos, ¿no, hermanos? Los infinitivos, ahí está mal, ¿no, hermanos? Seguimos hablando ahí con... ahí es lo que hace un momento les decía, y seguimos hablando de verbos, ¿no? Sería infinitivo. Infinitivos terminados en ar y para los que terminan en ar. Ahora sí creo que está mejor, ¿no? Para no caer en el mismo tipo de error, ¿verdad? El profesor explicando del infinitivo y sigue colocando como verbo, ¿no? El gerundio usa las terminaciones de ando para los infinitivos terminados en ar, ¿no? Y endo para los que terminan en er o ir, ¿no? Amar, amando, correr, corriendo, adorar, adorando, vivir, viviendo. Tanto el gerundio simple como el compuesto admiten enclíticos, o puede admitir igual que el infinitivo, ¿no? Habiéndosele rechazado sus propuestas. Habiéndosele rechazado sus propuestas. El gerundio adverbial. ¿Cuáles son los usos del gerundio adverbial? De manera. El gerundio funciona como adverbio cuando indica la manera en que se realiza la acción del verbo conjugar. El cristiano alaba moviendo las manos, ¿no?
Es como un adverbio de manera, ¿no? ¿Cómo alaba? Moviendo las manos. El estudiante estudia cantando a Dios, ¿no? La manera, ¿no? Está modificando al verbo principal como un adverbio. El adverbio modifica al verbo, al adverbio y al adjetivo, ¿no? El gerundio adverbial de tiempo simultáneo. Esto es interesante. Las acciones del gerundio es coincidente con la acción del verbo principal, al cual acompaña. Viendo su programa favorito, tomaba el café. Es como decir, mientras estaba viendo su programa favorito, tomaba el café, ¿no? Mientras estaba viendo su programa favorito, tomaba el café. Desarrollando su prueba, estornudaba por el resfrío. Cuando o mientras estaba desarrollando su prueba, estornudaba por el resfrío. El uso de esto es gerundio adverbial de tiempo simultáneo. Simultáneamente estaba mirando, tomaba café. Mientras estaba haciendo la prueba, estornudaba. Simultáneamente. Ese es el uso, hermanos. El uso de este gerundio es gerundio adverbial de tiempo simultáneo. El gerundio de adverbial de anterioridad, aquí se utiliza el cuando, ¿no? En el otro es mientras, en este es cuando. El gerundio no coincide con el verbo principal porque la acción indicada por el gerundio es inmediatamente anterior a la del verbo principal al cual acompaña. Cuando dejó de leer, lavó su automóvil, ¿no? Lo omiten, ¿no? El cuando. Cuando él dejó de leer, lavó su automóvil. Primera acción es leer, segunda acción es que lavó su automóvil. Cuando ha sacado los datos, resolvió el problema. Primero ha sacado los datos y luego resolvió el problema. Entonces, el uso de este es gerundio adverbial de tiempo de anterioridad, ¿no? Se puede colocar dejando de leer la voz automóvil, habiendo sacado los datos, resolvió el problema. Pero aquí hay que reemplazar con el cuando. Gerundio verbal, cuando funciona como un verbo, gerundio verbal, no coincide con el verbo principal. El gerundio verbal dependiente, el uso del gerundio como verbo en una oración adjetival explicativa referida al sujeto o al objeto directo del verbo principal, cuando ellos son sustantivos animados, humano o animal. Por ejemplo, el turista, ahogándose en el mar, hacía señas, ¿no? Entonces, aquí quiere decir que él se ahogaba en el mar, ¿no? Pero dice ahogándose, ¿no? Está especificando, ¿no? Entonces, es un verbo. En este caso, está funcionando como un verbo principal, ¿no? El ahogar, ¿no? Lo que quiere decir es que el turista estaba o está ahogándose, ¿no? Eso quiere decir, el turista está ahogándose, pero no pertenece a, no es el mismo verbo, porque aquí dice hacía, ¿no? Hacía señas, ¿no? Entonces aquí está funcionando como un verbo principal, ¿no? El visitante, habiéndose cansado, se fue, ¿no? ¿Qué es lo que me ayuda a identificar que es un gerundio verbal dependiente? Es que es diferente al verbo principal. El gerundio verbal, miren, esto dice, el gerundio tiene valor de verbo en expresiones que aparecen como leyendas explicativas al pie de cuadros y fotografías. Cuando los pintores o en algún cuadro mural, no es necesario colocar una oración compuesta, una oración completa, perdón. Podemos colocar así, ¿no? Moisés saliendo del mar Rojo. Así encontramos en un cuadro, ¿eh? Moisés saliendo del mar Rojo. Inclusive en los títulos de nuestras prédicas, para no colocar así, no podemos colocar Moisés saliendo del mar Rojo, ¿no? Un título, ¿no? Pero lo que quiere decir es que Moisés estaba saliendo del mar Rojo, ¿no? Pero en este caso, saliendo está funcionando como un verbo principal, ¿no? Dios creando el mundo, ¿no?
Generalmente se encuentra en cuadros, en fotografías, en títulos, ¿no? El gerundio verbal en perífrasis verbal. Recuerden que el infinitivo tiene perífrasis, el participio tiene perífrasis, el gerundio tiene perífrasis, ¿no? El gerundio tiene valor de verbo cuando forma parte de una perífrasis verbal. Estamos resolviendo los problemas, ¿no? Es una perífrasis. En inglés existe el present continuous o el present progressive, ¿no? Pero en español no existe ese tiempo. Así que no podemos decir que este es el presente continuo. No sabes español, hermano, ¿por qué? Porque no hay en español, ¿no? Iban desfilando ante el palacio. Anda forzando la situación. Sigue bendiciéndome en mi corazón. Te trae alborotado hace tiempo. Viene rogando a Dios. Son perífrasis verbales, funcionando como un verbo en perífrasis verbal. El significado está en el gerundio. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? Ahí estamos acabando los gerundios, entonces su tarea para la próxima es los verboides. Y con eso estamos acabando todo lo que es gramática, hermanos. Aquí concluimos la gramática. Aquí concluimos, hermanos.